buenos días. Mi nombre es Eneco y pertenezco al taller de César Azcárate, que hemos estado realizando en Londres un museo para la obra de tres artistas del siglo XIX y XX, Constantin Brancusi, Alberto Giacometti y Henry Moore. El primer vestigio de arte lo encontramos con el hombre pintando las cavernas, la relación primogénea del hombre con el territorio, con el terreno, con la topografía y con su hábitat. En el inicio, el hombre pintaba directamente donde habitaba, donde se cobijaba, pintaba directamente en el elemento. Posteriormente, el arte evoluciona pasando por diferentes iconografías que idolatraban a imperios, a reyes, a dioses y monumentos. Con la revolución industrial, a partir de que aparece la máquina, el hombre deja la herramienta para trabajar y parte de estos empiezan a reflexionar elevando la abstracción del arte. Podemos tomar como ejemplo las pinturas de Turner, donde se puede apreciar cómo el arte se convierte en más figurativo. Se empieza poco a poco a desdibujar la realidad hasta que a principios del siglo XX surgen los diferentes movimientos que rechazan la relación del arte con los elementos físicos. Además, faltaría añadir a esto el concepto del capital, que convierte en arte en un lujo, solo accesible a las élites. Estos nuevos movimientos defienden que el arte no puede estar capitalizado y lo quieren desmaterializar, hasta tal punto que llegan a rechazar el museo, rechazan el cuadro, rechazan la escultura y rechazan la materialidad física del arte para convertirlo en un elemento casi que no tiene precio, que no se puede llegar a comprar. El proyecto pretende coger el testigo de este movimiento e intenta borrar las fronteras del arte, que se ha convertido en algo muy abstracto y que está alejado de las personas porque no lo comprenden y no es accesible a ellos. La manera de volver a acercar el arte a las personas es a través de la ciudad. En este caso, la ciudad ante la que nos encontramos es Londres, en la cual la jerarquía, el orden y las reglas cambian constantemente y ha visto a través de toda su historia cambiar y modificar diferentes culturas y generaciones artísticas. Analizando Londres, el elemento que divide barrios y clases sociales es el río, que separa el norte más próspero del sur más pobre. Por lo tanto, la propuesta utiliza el río en los espacios vinculados a ese elemento transversal de la ciudad para hacer un proyecto en la metrópoli. En una ciudad como Londres, icono occidental del siglo XXI, en la que cada vez hay más separación entre los ciudadanos, se pretende crear un elemento que borre las fronteras y las separaciones de las clases sociales, utilizando el río con todos los espacios que aparecen conectados a él para hacer un proyecto único, que se pasee por toda una ciudad. Se propone desarrollar las distintas intervenciones sobre el lugar público en lugar de monumentos nacionales, y qué mejor espacio público que los parques, espacios emblemáticos de la ciudad, que se alzan como los mejores lugares para tomar un respiro dentro de la ajetreada capital europea. Se plantea desarrollar un espacio expositivo para cada artista y un cuarto espacio que haga de punto de conexión entre estos y contenga una serie de espacios de confluencia y creación que mira al futuro además del pasado. Finalmente, se decide añadir un último condicionante dado por el contexto urbano londinense. Elegir 3 solares que pertenezcan a 3 clases sociales principales y un cuarto que se encuentre en el punto en que las 3 zonas confluyan. Tras analizar los posibles emplazamientos que cumplan las condiciones anteriormente citadas, se opta por implantar las contraintervenciones en los siguientes lugares de la ciudad de Londres. El primero, en Battersea Park, vinculado a un barrio de clase media, es donde encontramos el pabellón dedicado a Constantin Brancusi. El segundo, en Victoria Town Garden, vinculado a un barrio de clase alta, es donde encontramos el pabellón dedicado a Alberto Giacometti. Y por último, Green's Park, vinculado a un barrio de clase baja, es donde encontramos el pabellón dedicado a Henry Moore. Este es Bernie Spann Garden, donde se sitúa en el punto en el que las 3 zonas confluyen, para colocar el edificio común. Las distintas intervenciones se sitúan en torno a las zonas verdes más emblemáticas de Londres, junto a la orilla del río Támesis, comprendiendo esta vía fluvial como un elemento que cohesiona todas las intervenciones, un elemento que vincula comunidades. Por ello, se añade además una nueva línea de transporte fluvial que une físicamente los 4 emplazamientos. El proyecto se concibe como una línea en la que la relación entre el río y el proyecto se concibe como una línea en la que se relaciona con el río y la topografía. Es un proyecto que, teniendo en cuenta los recorridos intelectuales de los 3 artistas, va desde un arte casi oscuro, subterráneo, hasta uno totalmente exterior. La propuesta utiliza 4 enfoques arquitectónicos diferentes, que permiten la adaptación al contexto necesario en cada caso concreto, pero siempre fiel a la ideología central del proyecto. La primera, la relación con el río como elemento generador y de cohesión. La segunda, la puesta en valor del espacio público como lugar de confluencia para distintos grupos sociales. Y la última, la creación de espacios expositivos que generen atmósferas acordes a la ideología del artista que acoge.
En primer lugar, nos encontramos con el edificio común, donde además de un espacio expositivo dedicado a los 3 autores protagonistas del conjunto, encontramos una parte de programa más social, con espacios tanto interiores como exteriores dedicados a la ciudad. El Muelle Gabriel era un antiguo y desatalado muelle de la ciudad de Londres, en el distrito de Southbank, que fue recuperado en el año 1988 y reconvertido en una animada zona de compras, bares y restaurantes. A día de hoy, sin embargo, aunque la zona mantiene la vida y ambiente de años atrás, su arquitectura ha quedado en un estado prácticamente de ruina. Se propone la demolición de los edificios existentes del solar, dado su mal estado y escaso valor arquitectónico. La propuesta pretende también dar respuesta a los problemas de circulación que genera la configuración del solar actual, que interrumpe el paseo junto al río y no permite la buena conexión con el resto de la trama urbana. Desde el punto de vista urbanístico, se pretende regenerar la zona creando un punto de encuentro de la ciudad, en torno a una zona verde. Además, se crea un nuevo límite junto al río que permita la continuidad del paseo. El programa se entierra permitiendo así la integración del vacío generado tras la demolición de las preexistencias con el parque existente. El programa planteado para esta intervención se puede dividir en 2 grupos. En rojo encontramos el programa social y en el amarillo el programa cultural. En el primero encontramos un gran espacio de biblioteca, con mesas de trabajo, cafetería, boutique y espacios de lectura. En la parte del programa cultural es donde se sitúa una gran sala expositiva, dedicada a la obra de 3 artistas protagonistas del proyecto. Asociado a este encontramos el auditorio, la zona de restauración y los talleres de creación. Siguiendo con la ideología de generar un espacio de encuentro e intercambio, se opta por crear una serie de topografías en el solar, que generen una serie de espacios al aire libre donde poder celebrar distintos tipos de eventos como los que acoge el solar hoy en día. A su vez, de este modo se crean los puntos de acceso al edificio, en forma de reclamo en el paisaje, permitiendo una relación fluida con los espacios exteriores e interiores. Aquí vemos unas secciones donde muestra los accesos y unos detalles constructivos donde podemos apreciar la materialidad del edificio. En definitiva, se pretende volver a dotar al lugar mediante una actuación lo menos intrusiva posible de la vitalidad con la que un día impulsó la regeneración de la zona, un lugar de confluencia. En segundo lugar, nos encontramos con un pabellón dedicado a Constantin Brancusi. Simplicidad es complejidad resuelta. Estudió escultura en la Academia de Budapest y perfeccionó sus conocimientos en Viena y Múnich antes de establecerse en París en 1904, donde desarrolló la mayor parte de su carrera. Inspirándose en el arte primitivo africano y sobre todo en el arte prehistórico mediterráneo y balcaico, Brancusi fue simplificando la forma hasta llegar a la abstracción, aún dejando ciertos rasgos de figuración, formas puras y elementos que rozan lo espiritual. Este proyecto se sitúa en Battersea Park, el pulmón verde del sur de Londres, uno de los principales lugares de diversión para los londinenses. Mide 83 hectáreas y está situada en la orilla del río Támesis, en una de las zonas más distinguidas de Londres. Al igual que en el resto de intervenciones, podemos apreciar una estrecha relación con el río. En este caso, el edificio se encuentra semienterrado, cobrando especial protagonismo los 3 espacios expositivos principales que acogen la obra del artista. Al igual que el resto de intervenciones, la volumetría de estas salas pretende evolucionar recogiendo de algún modo la ideología, que busca a lo largo de su obra llegar a la simplicidad más pura. Como él decía, simplicidad es complejidad resuelta. Se entiende esta intervención como un recorrido que comienza en el acceso de este parque con la escultura La Puerta del Beso en forma de bienvenida y continúa con una serie de espacios para la contemplación. Para la contemplación, en referencia a la obra La Mesa de Silencio, y finalmente llega la torre translúcida, que contiene la columna infinita, la cual permite una vista global de todas las intervenciones a lo largo del río. El solar elegido para este proyecto se sitúa en uno de los barrios distinguidos de Londres, en la zona norte del río, y otro históricamente más trabajador o industrial en la zona sur. La intervención pretende ser, por tanto, un nexo entre el barrio de Chelsea y el barrio de Battersea, tratando de crear un espacio de confluencia.
Se pone el espacio exterior en valor intentando mantener las zonas verdes existentes y semienterrando los espacios expositivos interiores que dibujan un nuevo límite junto al río. En tercer lugar, nos encontramos con el pabellón dedicado a Alberto Giacometti. El objeto del arte no es reproducir la realidad, sino crear una realidad de la misma intensidad. Escultor y pintor suizo, se inició en el dibujo y la plástica en la Escuela de Artes y Oficios de Ginebra, antes de trasladarse a París para seguir los cursos de escultura. En la capital francesa entró en contacto con el ambiente cubista y más tarde con el grupo surrealista del que formó parte de 1930 a 1935. El abandono del surrealismo y la vuelta al arte figurativo constituyen el preludio de la llegada de Giacometti a su estilo más singular y característico, el que desarrolló a partir de los comienzos de la década de 1940, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Aparecen entonces sus figuras humanas, alargadas, muy delgadas y superficie áspera. Representan la soledad y el aislamiento, como la metáfora del hombre que emergía de las secuelas de la guerra. Este proyecto se sitúa en Victoria Town Garden, un parque público a lo largo de la orilla del río Támesis. Como su nombre indica, se encuentra junto a la Torre Victoria, la esquina suroeste del Palacio de Westminster. En septiembre de 2016 se lanzó un concurso internacional para un National Memorial en honor a las víctimas y sobrevivientes del Holocausto y la persecución nazi. Se entiende, por tanto, este como el lugar idóneo para situar el Museo de Alberto Giacometti, dada su estrecha relación con la obra con este tema en concreto. Desde el punto de vista urbanístico, se propone realizar una intervención que tenga el menor impacto posible en el solar, teniendo en cuenta que este parque se encuentra en una zona de conservación. Se propone, por tanto, realizar un proyecto longitudinal, enterrando el programa a lo largo del marcado eje central del lugar, a modo de línea de tiempo, que acompaña las distintas etapas y tendencias del artista, desde sus inicios al comienzo del proyecto, hasta su etapa más oscura ligada al holocausto nazi y finalmente su muerte. Además de un estrecho espacio central continuo, haciendo referencia a las trincheras de la guerra, distintas zonas expositivas aparecen adyacentes a este, comprimiendo y descomprimiendo el espacio en un intento de transmitir las emociones que el artista retrataba en cada etapa de su obra. Siguiendo con la idea de generar el menor impacto posible sobre el parque existente, la cara exterior del programa se compone únicamente de una profunda grieta en el solar, que se cierra puntualmente para permitir la continuidad de las principales vías peatonales. A su vez, se plantea una serie de cajas muy simples que facilitan la accesibilidad del proyecto y funcionan, a su vez, a modo de reclamo. Una vez más, se pone el espacio exterior en valor, por medio de una rotunda implantación que deja tras de sí un espacio exterior funcional y permeable, que no trata de competir con la arquitectura existente, sino más bien acompañarla por medio de un gesto simple que refuerza la perspectiva enmarcada por los grandes árboles que caracterizan el solar. Esta ayuda además a generar un espacio solemne que transmite mediante las distintas atmósferas la esencia de la obra y del artista que representa. Por último, nos encontramos con el pabellón dedicado a Henry Moore. Las formas orgánicas definidas por el hombre serán siempre fundamentales en la escultura en cuanto dan a la escultura su vitalidad. Rechazaba la búsqueda de la belleza al estilo de los clásicos o del Renacimiento, y con su obra buscaba tan solo la expresión de una energía interior. Desde 1930, la figura yacente y la maternidad se configuraron como dos de sus temas preferidos, a los que se añadieron más tarde las pequeñas cabezas y los grupos familiares, siempre usando formas orgánicas para conseguir una sensación de protección. En 1934, Moore comenzó a excavar cavidades en las materias y a partir de 1940, cavidades y masa poseen prácticamente la misma importancia, en su búsqueda de complejidad entre la forma y el espacio. La piedra en los inicios y el bronce después fueron sus materiales preferidos, siempre concebiendo la escultura para mostrarse en el exterior. Este proyecto se sitúa en Greenwich Park, un parque de caza y uno de los espacios verdes más grandes del suroeste de Londres. Tiene excelentes vistas del río Támesis y de la ciudad de Londres. Continuando con la ideología de Henry Moore, se plantea una exposición principalmente exterior. Se propone un recorrido que nos guía a lo largo del parque por las distintas etapas, con una selección de obras del artista y que culmina con un pabellón. Dadas las grandes dimensiones del parque, se sitúa la propuesta en lo alto de la colina, desde donde se pueden apreciar las mejores vistas. En cuanto a la implantación, teniendo en cuenta que una vez más nos encontramos en una zona considerada Patrimonio de la Humanidad, se propone realizar una intervención que tenga el menor impacto posible en el lugar. Se plantea colocar la propuesta dando un espacio final a un eje principal existente en el parque. Además,
se decide enterrar el programa manteniendo de este modo las conexiones peatonales y sobre todo las vistas. La parte superior del programa se genera un espacio mirador exterior que se extiende hasta diluirse con la plaza existente. En cuanto al interior, se generan dos tipos de espacios principalmente. El primero, totalmente diáfano y permeable, situado en la parte inferior. Coge las zonas más públicas del edificio, con la cafetería, boutique y un pequeño espacio de lectura. Sobre este se posa una pieza prácticamente opaca que contiene un gran espacio expositivo que acompaña y complemente la exposición exterior. Siguiendo con la idea de generar un espacio de encuentro e intercambio, se plantea generar una topografía que permita el tránsito transversal del edificio y que al mismo tiempo genere un espacio de interés en el exterior para dar cabida a los distintos eventos. En la propuesta final se aprecia cómo se diluye la relación interior-exterior con el espacio por medio de formas orgánicas muy presentes en la obra del artista. Se pretende dotar al lugar, mediante una actuación lo menos intrusiva posible, de espacios que transmitan ideas del artista de una forma global. Una nueva forma de entender el arte, que lejos de meterla en una urna de vidrio, trata de generar atmósferas que lo acompañan. El proyecto se entiende como una estrategia que pretende reconciliar a la persona, la ciudad y el arte. El museo se entiende en definitiva no como un contenedor o una institución aislada, sino como una extensión de la ciudad que lleve a crear vínculos entre el ciudadano y el arte. Muchas gracias.